Y a propósito de la economía, ¿qué es lo que pasa con las provincias? Bueno, te contábamos que Córdoba ha sido una de las provincias más afectadas por la falta de envíos de los fondos discrecionales del gobierno nacional. Sobre ello hay un trabajo muy importante de nuestros amigos de Politicón Chaco. Exactamente, que han y nos tiene acostumbrado a un relevamiento muy exhaustivo, muy preciso, porque no es un recorte para todos igual. Algunas de las provincias son más afectadas que otras y algunas más beneficiadas. Alejandro Pegoraro es el director de la consultora Politicón Chaco. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, siempre es un placer saludarte. Contanos un poquito los detalles para la gente respecto de cómo el gobierno está manejando estos envíos a las provincias y por qué hay hijos y entenados. Bueno, este principio de año un poco tiene una dinámica muy parecida a lo que había sido el 2024, con una diferencia fundamental. En algunas provincias se puede observar crecimientos porcentuales de los envíos no automáticos, pero que parten de una base comparativa que es casi nula, ¿no? Pensemos que el primer bimestre del 2024 los envíos a las provincias fueron prácticamente nulos. Y ahora obviamente que un pesito de más te sube el porcentaje de crecimiento, Claro. pero siguen siendo niveles muy poco significativos. Y lo que se ve particularmente en este primer bimestre y un poco el arrastre de lo que fue el último tramo del 2024 es que una cosa es mirar el consolidado de los envíos discrecionales a las 24 jurisdicciones subnacionales y otra cosa es mirar solamente los envíos a las provincias, es decir, excluyendo a la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque desde el año pasado, luego de un convenio entre Milei y Jorge Macri, el Estado Nacional comenzó a pagarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la deuda por el conflicto judicial, la medida cautelar que tiene por el sistema de coparticipación, le empezó a pagar vía el sistema de transferencias discrecionales. Entonces, cuando uno ve el monto global, es un monto importante el que se distribuyó en febrero particularmente, fueron 141.000 millones de pesos al conjunto de las 24 jurisdicciones, pero 121.000 millones solamente fueron para la Ciudad de Buenos Aires. Y el resto, ese poquito margen que quedó restante, fue lo que se distribuyó entre las 23 provincias argentinas. Entonces, el panorama es altamente asimétrico. Si excluimos a la Ciudad de Buenos Aires, las provincias siguen recibiendo realmente muy pocos pesos. En algún caso fue un poquito más por algún ATN, como recibió Neuquén, como recibió Río Negro, Chubut, incluso bueno, un poco por los conflictos de incendios y demás que hubo, pero en general fueron realmente volúmenes muy bajos de distribución. Obviamente obra pública prácticamente cancelada. Hay algunos envíos que son de programas educativos, de salud, pero que son realmente muy poquitos. Para graficar esto, digamos, Córdoba ha recibido 189 millones de pesos, que representa realmente nada para lo que es una administración provincial y como recién justo vi que pusieron en placa, representa apenas 49 pesos por habitante, es que es el segundo nivel más bajo de febrero, únicamente por encima, perdón, de Santa Fe, que en la proporción recibió 34 pesos por habitante. Así que el panorama sigue siendo el mismo, como le decía antes, que el 2024, con ese engaño porcentual que no hay que dejar justamente engañarse por esas comparaciones porcentuales respecto al año pasado. Y bueno, eso de alguna manera grafica que el Estado Nacional conserva todavía esa actitud, esa postura de cortar el financiamiento a las provincias y que es algo que naturalmente, bueno, en algún momento entendemos que se pueda llegar a agravar porque son muchos las partidas presupuestarias que se están dejando de lado y para Córdoba particularmente, igual que para Santa Fe, para Entre Ríos y otras provincias, sigue estando pendiente la cuestión de la caja previsional que también se manejaba vía las transferencias discrecionales, mal llamadas, no automáticas, mejor dicho. Así que bueno, todavía hay un conflicto pendiente que puede durante el año eventualmente agravarse en términos políticos, ¿no? Es excelente el trabajo que ustedes realizan, nos permite visualizar claramente esto y ese es el dato, ¿no? Lo de Córdoba, sí. 49 pesos por habitante. Alejandro, te agradecemos mucho tu tiempo, ha sido muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Que tenga buenas noches.